Vamos a incluir o vamos a importar este estándar assets en un proyecto, puesto que nos proporcionará, como dijimos, una serie de elementos que podremos utilizar ya preprogramados o con unos scripts muy útiles para justamente pues, ir incorporando tanto físicas como otras dinámicas dentro de nuestro aprendizaje con Unity. Para ello ya lo teníamos preparado, aquí lo tenemos, el estándar assets. Veis que está preparado para el 2018 y nosotros tenemos 2020, pero bueno, ahora veremos que con una pequeña modificación podremos comenzar a trabajarlo. Muy bien, pues haríamos este import y dependiendo de nuestro equipo va a tardar más o menos en realizar los diferentes pasos. Así que cuando nosotros tengamos estos pasos a realizar, vamos a esperar a que finalice y que marque. El siguiente paso será pues una pantalla donde nos marque qué paquetes o qué partes queremos incorporar o queremos importar a nuestro proyecto. Aquí tenemos los assets que podemos incorporar. Veis que podemos ir al detalle de cada uno de ellos, pero que en grano grueso o el grano grueso de todos los paquetes, todos los assets que nos incorpora este paquete es, pues por un lado tenemos aquí escenas que son de ejemplo. Bueno, recomendable si queréis echarle un vistazo y ver todas las características. Vamos a desmarcarlo para que no nos cargue todos estos ejemplos dentro de nuestra escena, dentro de nuestro proyecto, y si vamos a marcar estos standards assets, perdón, esta carpeta de standards assets, que es justamente pues, los elementos que vamos a utilizar. Una vez que lo tenemos marcado, pues daríamos a import y volveríamos a esperar para que pues, todos los elementos queden incorporados a nuestro proyecto. Una vez importado, si cerramos ya nuestro Package Manager, veremos que en nuestra carpeta o en nuestra zona de Assets, en nuestro proyecto, veremos que se ha incorporado pues este Standards Assets y tendremos todos los elementos que podremos incorporar a nuestra escena. Fijaos que si vamos a hacer un pequeño ejemplo, que justamente lo utilizaremos para realizar diferentes acciones. Vamos a generar un nuevo plano. El plano está colocado justamente en el 000. Vamos a ver cuál es la visión. Aquí tendríamos la visión de nuestra escena a través de la cámara. Y dentro, uno de los elementos o uno de los prefabs que tenemos del Standards Assets es pues unos caracteres que los podemos utilizar justamente como ese tercera persona y además con un controlador sin haber programado absolutamente nada y que lo vamos a poder justamente utilizar. Pero antes de realizar esa incorporación, vemos aquí que nos están apareciendo pues una serie de elementos, una serie de mensajes, perdón. Veis que tenemos pues 20 warnings que bueno, pues no son muy importantes, son simplemente pues cuestiones que nos ayudan o que nos avisan que se han incorporado y que no van a afectar a nuestro funcionamiento, pero que se han realizado una serie de acciones. Muy bien, pero sí que hay un error. Vamos a hacer un clear. Hacemos un clear y vemos que hay un error y con ese error pues no vamos a poder hacer nada, ninguna incorporación. Antes de, por supuesto, incorporar este personaje en tercera persona, tendremos que arreglar este error. Pero la verdad es que en el mensaje nos ayuda bastante para cómo resolverlo. Como podemos observar, pues se utiliza un objeto. De hecho, el estándar assets veíamos que estaba colocado o tenía el apellido de para el 2018, para Unity 2018, pero realizando esta modificación de quitar este objeto de el WeText por el UI.text, pues quedará totalmente solucionado. Si hacemos doble clic, se va a abrir el Visual Studio. Además, va a ir justamente al script que está provocando el error. Vamos a ver que justamente este getText es el que tenemos que solucionar y lo que nos proponía el mensaje es, primero, pues vamos a hacerlo incluso más claro. Vamos a incorporar de Unity Engine la librería UI
puesto que nos estaba indicando que debíamos elegir el UI.text. También podríamos haber hecho, ya que teníamos el Unity Engine, directamente haber hecho aquí la incorporación de ese UI.text. Pero bueno, de esa forma queda bastante más clara desde el punto de vista de utilización en nuestro código. Muy bien, tenemos ya el Unity Engine.ui y este objeto de aquí, el geText, que veis que lo tenemos en rojo, que no se puede utilizar con 2020, pues vamos a utilizar text, que es el UI.text. Muy bien, ya lo tenemos, lo salvamos y si cerramos nuestro script, se va a recompilar ese script, lo va a incorporar a la escena y veremos cómo desaparece nuestro error y podemos perfectamente ya incorporar ese personaje en tercera persona. Una vez recompilado, si borramos los warnings, veis que ahora ya sí deja de aparecer ese error que teníamos en el script. Bueno, pues ahora sí podemos ir al third person character y dentro de los prefabs tenemos pues ese personaje que es justamente no el AI, sino el personaje que viene marcado como third person y que este es el personaje. Vamos a dejarlo caer pues ahí mismo y vamos a colocarnos para ver que realmente, ¿veis? Se ha colocado. Bueno, de todas formas, si hacemos clic sobre el personaje, vemos que la posición en Y, en el eje Y, es 0. Por lo tanto, está por encima de nuestro plano. Y bueno, la posición en X y en Z será la que corresponda respecto de ese eje 000. Muy bien, la perspectiva desde la cámara, pues es esta de aquí. Se ve pues desde esta posición, aunque perfectamente lo podemos acercar. Si hacemos Control Shift F, pues hemos acercado un poco más la cámara a la perspectiva que teníamos. Y si damos play a nuestro juego, ahora veréis, se está recalculando. Veis que, bueno, pues ahora estoy aplicando utilizando las flechas hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda. Como podéis observar, pues este personaje ya tiene las físicas y el script incorporado sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada para que pueda ser controlado justamente con las flechas, con los controles, e incluso tiene las físicas, como podéis observar, pues al infinito, que se les aplican al objeto. Ahora haremos una pequeña introducción sobre el tema de las físicas y los colliders. Y ya vienen incorporadas a justamente ese elemento, pues con un rigid body, con su cápsula collider y el resto de scripts que hacen que se puedan mover. Por lo tanto, como podéis observar, es muy interesante este justamente paquete que acabamos de incorporar. Este es el primer elemento o el elemento que hemos colocado en nuestra escena, pero como podéis observar, pues existen muchos más elementos que iremos utilizando a lo largo de nuestra formación.